Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Lo primero que voy a comenzar diciendo es que hoy la iniciativa de FreeThinkers se ha juntado con otra iniciativa, la iniciativa de salud, que ahora presentará Enrique. Nada, recordar simplemente el tema que es el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Nos hemos juntado porque es un tema que es muy candente y que es de amplio interés juvenil. Recordar también que tanto la charla de hoy como todas las pasadas en estos 4 meses que llevamos se pueden seguir a través de nuestras redes sociales, freethinkers.sc, donde os recomiendo seguirnos. Y sin más dilación, por presentar al ponente. El ponente es el doctor Enrique García, que después de una amplia trayectoria profesional de casi 50 años, actualmente es el coordinador del Grupo de Desarrollo Local del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Buenas tardes a todos. Hombre, yo quiero agradecer, por supuesto, la asistencia de todos vosotros aquí. Me demostréis que no sois muy inteligentes, porque habiendo un partido de semifinales habéis preferido venir aquí a oírnos, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Apechuguemos con el asunto. Quiero agradecer a Sensus Communis y quiero agradecer al Ateneo y a la Escuela de Salud del Ateneo, dirigida por el profesor Camps, que está aquí presente, su amabilidad por invitarme a estar aquí con vosotros esta tarde. Y quiero de entrada pedir excusas porque, por supuesto, me están exigiendo un tiempo reducido que yo soy absolutamente incapaz de cumplir ese tiempo. Le he dado muchas vueltas al tema y soy completamente incapaz de cumplir con ese horario. Ya le he dicho al presentador que si hay algún tipo de problema de tiempo, etcétera, pues yo no tengo ningún inconveniente en cortar cuando crean conveniente y si estáis dispuestos seguimos en una segunda charla. Bien, en principio lo que sí que está claro es que yo no tengo ningún interés ni crematístico, ni social, ni laboral, ni profesional por estar aquí. El único interés es procurar transmitir lo poco que sepa de enfermedades de transmisión sexual pues a la persona, a la gente que realmente está interesada en ello, que precisamente es la gente joven. Y quiero rendir homenaje o pleitesía a los compañeros de laboratorio, microbiólogos, virólogos, parasitólogos, que son los que diagnostican la mayoría de las enfermedades estas y sin cuyo proceder nosotros no podríamos tratar y curar estas enfermedades. Y vamos a empezar por lo que menos sé, y lo que menos sé es la viruela del mono, y es lo que menos sé porque yo mientras estaba trabajando pues no existía la viruela del mono, y ahora lo que sé pues es ni más ni menos que lectura de la Organización Mundial de la Salud. La viruela del mono es una enfermedad que está producida por un virus que procede del centro de África, si quiere venir, que se transmite persona a persona y que se transmite persona a persona por las gotas que emitimos al hablar o por los aerosoles al toser o al estornudar. También hay una relación importante, una transmisión importante de los animales, concretamente roedores, al hombre, e incluso se puede transmitir por un contacto de superficies infectadas con heridas que tiene el cuerpo. Es la única enfermedad de transmisión sexual que actúa de esta manera en cuanto a la transmisión. La clínica de la enfermedad es una clínica como todos los procesos virales, absolutamente todos, los que conocemos la gripe, excepto que tiene una erupción con forma de pápulas que después se ulceran, se recubren de una costra, que por ahí es por donde se transmite. No hay tratamiento para este tipo de enfermedad, simplemente se sabe que quienes hemos sido vacunados contra la viruela convencional hasta el año 1980 tenemos una cierta defensa. El problema es que como consecuencia de esas vacunas, pues la viruela se acabó y se dejó de vacunar. Por lo tanto, ahora los jóvenes creo que no estáis vacunados contra la viruela y por lo tanto no tenéis ese tipo de defensa. La prevención, hay algunas vacunas, pero en principio no hay nada claro.
Cuando veáis una diapositiva en fondo verde, yo quería, si tenemos tiempo, y además si lleva un texto, yo quería proponer una pregunta para que si alguien se anima, pues que exponga, que diga algo. Evidentemente eso va a disminuir el tiempo de exposición mía, pero también es verdad que puede enriquecer el tema. Y esta es la primera pregunta. ¿Alguien se atreve a hablar y a opinar de decir algo de las enfermedades de transmisión sexual? Nadie. Vale, estupendo. Yo creo que es un tema que está totalmente subyacente y que no sabemos la cantidad de productos que hay. De basura, en fin, no sé cómo decirlo, que hay debajo. Que se trata de una forma muy superficial y que no aflora todo lo que hay. Vale, pues por eso precisamente estoy reclamando más tiempo. Vamos a intentar arreglarlo, ¿vale? Vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual, digamos de las que conocemos de siempre, no de la viruela del mono. Lo primero que hay que decir es que cada día, más de 1 millón de personas entre 15 y 49 años se contagian de una infección de transmisión sexual de las llamadas curables en el mundo. Evidentemente, solamente este dato es motivo más que suficiente como para pensar, como para decir que es un problema médico muy importante y de salud pública a nivel mundial. Pero es que además el problema es que esto afecta fundamentalmente a adolescentes y adultos jóvenes, hasta el punto de que se puede decir que 1 de cada 4 adultos jóvenes, 1 de cada 4 adolescentes va a tener un contacto con una enfermedad de transmisión sexual antes de los 18 años. Con un aumento importantísimo, por ejemplo, en mujeres en los últimos 7 años. Y esto se produce fundamentalmente, y lo diremos más veces a lo largo de la charla, si es que nos da tiempo, porque los jóvenes iniciamos precozmente las relaciones sexuales, tenemos un elevado número de parejas sexuales y utilizamos poco o nada los métodos, fundamentalmente el preservativo, los métodos preventivos, tanto el preservativo masculino como el femenino. Y yo estoy casi seguro que a estas alturas ya de la charla, pues alguien habrá dicho, aquí viene el viejo cebolleta a hablarnos de que el sexo es malísimo del todo y que nos vamos a morir sí o sí. Pues mirar, no, es todo lo contrario. Yo lo que vengo a decir es que si vais a practicar sexo, que seguro que es que sí, porque las estadísticas nos lo dicen a nivel mundial, que realicéis el sexo seguro, pero responsable, intentando evitar todas estas enfermedades que han aparecido por aquí y, por supuesto, algún embarazo no deseado. Porque en mi generación joven, como en la vuestra, como la que vendrá después, promover lo bueno es la mejor forma de prevenir lo malo. Queda muy bien, pero es verdad. Y vamos a decir de entrada algunas ideas que clásicamente son erróneas. Por ejemplo, las ITS solo se transmiten por un contacto sexual vaginal, o es necesaria la penetración, o es necesaria la eyaculación masculina para que se produzca la infección, o solo lo transmiten las personas profesionales del sexo, como por ejemplo prostitutas o cigolos, etcétera. O una persona que es compañera mía de trabajo o de universidad, que tiene buen aspecto, en la que confío, no me puede transmitir una infección de transmisión sexual. O tampoco merece la pena preocuparse porque al final nos vamos a ir a una piscina o a un gimnasio o vamos a compartir alimentos y nos vamos a contagiar. O se transmiten cuando vamos a un hospital a hacernos una prueba, o en aulas o en un medio de difusión como es este, por ejemplo. O se transmiten simplemente al dar la mano. Bueno, pues todo esto es rotundamente falso, ¿vale? Como también es rotundamente falso el que de repente alguien dice, esto de las ITS no hay ningún problema, de esto no se muere nadie. Bueno, y pillo una cosa de estas y que me voy a ir al médico y me curan y chimpún se acabó, y ya está. Bueno, pues lo del chimpún se acabó, lo del chispún tracatrá, pues no sé si es verdadero o no, pero todo lo demás es completamente falso también. En el año 90 en España hubo un pico importante del aumento de la libertad sexual y un repunte de las enfermedades de transmisión sexual, hasta el punto que el gobierno en ese momento puso en marcha un programa de utilización del preservativo, el famoso Póntelo, Pónselo, que fue famoso no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y si hubiéramos seguido con ese mismo nivel de educación, pues hoy no estaríamos en las circunstancias en las que estamos.
Lo bien cierto es que hoy hay una muy poca percepción de riesgo, fundamentalmente por parte de los jóvenes y debido fundamentalmente a una disminución de la mortalidad del VIH. Y por supuesto, a un desconocimiento muy importante del tema de las ITS, pero a nivel general, a nivel de gobierno, a nivel de sociedad, a nivel de médicos, a nivel de medios de comunicación, de ONG, de asociaciones, de público, etcétera. Y si hacéis una búsqueda en Internet, pues veréis, y buscáis enfermedades de transmisión sexual, os van a salir montones de referencias fundamentalmente de VIH. Y sin embargo, muy poquitas, y rebuscando, van a hacer referencia a las ITS, a las enfermedades de transmisión sexual, cuando VIH también es una enfermedad de transmisión sexual. Lo bien cierto es que hoy las ITS están en un crecimiento exponencial desde hace 20 años, y eso es una cosa a tenerla en cuenta. Y eso no lo digo yo, eso lo dice nuestro propio Gobierno en su boletín de febrero del año 2021, en el que dice que hay una tendencia ascendente en los últimos años, y luego dice, se permite el lujo de decir que en el marco del Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por VIH y otras ITS, en el periodo de tiempo de 2013 a 2016, que prolongan hasta el año 2020, se han llevado a cabo políticas encaminadas al control de la epidemia de VIH, si bien para las ITS las medidas adoptadas parece que no han tenido aún el impacto deseado. Y tienen el cuajo de decirlo, cuando son ellos los que están creando la política. ¿Y qué hacemos con el VIH? ¿Solamente hay VIH o qué hacemos con el resto de las ITS? Bueno, pues esto digamos en la introducción. Y alguien me puede decir, bueno, tú ya has dicho algo también, ¿qué son las ITS? ¿Alguien puede decir algo, quiere decir algo de qué son las ITS? Sí, en breve, por favor. Vale, perfecto. Pues muy bien, pues efectivamente, antes se llamaban enfermedades venéreas, antes estamos hablando de la antigüedad más antigua, después se llamaron enfermedades de transmisión sexual y ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda que se llamen ITS, infecciones de transmisión sexual. Y son un grupo de enfermedades que tienen en común el mecanismo de contagio, que no es ni más ni menos que a través de las relaciones sexuales por vía vaginal, por vía anal o por vía oral, pero siempre sin preservativo, sin defensa. En situaciones excepcionales se pueden transmitir por vía sanguínea y también por vía materna de madre al feto. Pero siempre se transmiten de persona a persona. Nosotros tenemos una relación, tú y yo, y es estupendo, pero como somos una pareja joven y abierta, pues abrimos esa relación, ¿vale? Y tenemos relación con estas otras personas y a su vez tú tienes relación con las siguientes personas y se van interrelacionando. Y todo eso produce un tráfico muy intenso, en lo que epidemiológicamente se dice un tráfico muy intenso de factores de riesgo. Pero siempre transmisión de persona a persona, no como la viruela del mono, siempre transmisión de persona a persona. Por lo tanto, no debemos tener miedo en este sentido de los transportes públicos, de situaciones como esta, de conciertos, de manifestaciones, incluso de superficies que están contaminadas de otras muchas cosas, pero de esto no. Y tampoco tienen nada que ver los animales, no es una zoonosis como la viruela del mono. Los animales con esto no tienen absolutamente nada que ver, ni nosotros con los animales en ese sentido. Nada, absolutamente nada. Por otra parte, son unas enfermedades que no dejan enfermedad a pesar de que nosotros la padezcamos y nos la traten adecuadamente. No creamos defensas, no como el sarampión, que tenemos el sarampión y creamos defensas y no lo volvemos a tener más. Aquí no, aquí nos podemos infectar por la misma enfermedad tantas veces cuantas queramos nosotros. Además, de la misma manera que cuando cogemos una cereza siempre nos llevamos detrás 2 o 3, con una enfermedad de este tipo no es raro ni muchísimo menos que con esa misma enfermedad coexista otra enfermedad o 2 en la misma persona y al mismo tiempo. En resumidas cuentas, los factores que influyen para contraer una enfermedad de transmisión sexual son la historia sexual de cada persona y de su pareja sexual, el estado de salud de esa persona y de sus parejas sexuales. Se me olvida decir una, que es la educación sexual, pero sobre todo no protegerse correctamente utilizando preservativo masculino o femenino, nunca juntos porque se rompen,
en relaciones sexuales que además son ocasionales y por lo tanto de riesgo, no son seguras. Antes de hablar estábamos comentando con este señor que las enfermedades de transmisión sexual son de siempre, no son de ahora, son de siempre. Hasta el punto de que ya aparecen alegorías a la ITS en el Antiguo Testamento. La blenorrea o la gonocoquia en el Levítico pues aparece nombrada, y la sífilis en plena Edad Media, y pasó desde los burdeles hasta las casas reales. Y concretamente en España, pues este señor, rey nuestro, el rey de las meninas del cuadro de Velázquez, pues se murió de sífilis, ¿vale? Normalmente las ITS siempre tienen un repunte como consecuencia del fruto de una hecatombe mundial. Y, por ejemplo, pues hubo el repunte al final de la Primera Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se murió Franco, cuando se derrumbó el muro de Berlín, y más recientemente, pues como consecuencia de los movimientos hippies, del poliamor, que al final fracasó, y que de estos lodos pues vienen muchos de estos barros. Y últimamente, el proceso que ha afectado a toda la humanidad globalmente ha sido el COVID. ¿Y cómo nos va a influir en esto? Pues bueno, el Ministerio de Sanidad nuestro dice, y tiene razón en este caso, que la ITS es el reto que se avecina a nivel de salud pública. Bueno, me deja una diapositiva, es igual. Lo que sí que es verdad es que los jóvenes, cuando somos jóvenes, pues pasamos de todo, vivimos muy alegremente, y me parece muy bien, porque para eso somos jóvenes. Y eso pasaba en los años 60 y 70, pero en los 80 empezaron a aparecer una serie de muertes inexplicables y sin ningún tipo de tratamiento. Y esas muertes inexplicables se diagnosticó pronto, se vio pronto, que afectaban a personas top 10 a nivel mundial, con lo cual tuvo mucho más rebombori el asunto, pero además eran personas todas que habían declarado públicamente su homosexualidad, y muy pronto esas enfermedades se relacionaron con las relaciones sexuales, y más relaciones sexuales de hombres con hombres. Aquello produjo miedo en los jóvenes de esa época, y hubo un retraimiento a las relaciones sexuales. Pero la medicina de la que muchos nos quejamos, 20 años después, tuvo tiempo para esa enfermedad convertirla de enfermedad mortal a una enfermedad crónica, con lo cual los jóvenes dijimos, esto se ha acabado, esto no hay ningún problema, se acabó el miedo y volvemos otra vez a pasar de todo. Lo que sí que es verdad es que ahora mismo, y antes también, pero ahora mismo las personas que ya no somos jóvenes estamos aquí para decir que, hombre, que muy bien, que somos jóvenes y que podemos pasar, pero no pasemos de todo, pasemos de casi todo, dejemos un algo. Lo único, sabemos lo que tenemos que decir, y quizás lo único sería encontrar el lenguaje o la forma para decirlo. La Organización Mundial de la Salud requiere la atención de sus estados componentes para que incrementen la detección de estas enfermedades, tanto en los brotes emergentes, como por ejemplo la viruela del mono, como en los brotes que vuelven a aparecer otra vez, como por ejemplo la gonocoquia. Insta a no estigmatizar, a no culpabilizar, a no señalar con el dedo a las personas que tienen este tipo de enfermedades, y pide además a las políticas sanitarias que sean políticas sanitarias flexibles, porque las epidemias estas van cambiando con el tiempo y por lo tanto no podemos tener unas pautas fijas de tratamiento a través del tiempo. Tan reciente como en mayo de este año, pues tuvo lugar esta asamblea de la Organización Mundial de la Salud, y dijo dos temas fundamentales para enderezar de alguna manera la salud pública. Una es el tratamiento potabilizador del agua. Imaginaros la enorme repercusión que tiene eso. El otro es hacer hincapié en el tratamiento de las VIH, hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual, con un único fin: intentar que estas afecciones acaben en el año 2030. Y para eso dieron una serie de direcciones estratégicas que os voy a resumir, que son estas. Intentar que todos los sistemas sanitarios de los distintos países actúen igual a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamiento y a nivel de seguimiento. Con los mismos tratamientos en las mismas enfermedades obtendremos unos resultados superponibles.
De la misma manera que deberíamos de tener unas bases de datos comunes y cohesionadas unas con otras. Intentar involucrar a los gobiernos y a sociedades civiles, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora en la difusión del asunto, y fomentar la investigación y el desarrollo. O sea, contagio por prácticas sexuales sin preservativos, transmisión persona a persona, no dejan inmunidad y en bastantes ocasiones se asocian varias ITS en la misma persona. Estabas preguntando tú antes cuál es la magnitud verdadera del problema. Bueno, pues la magnitud del problema es la siguiente. Mirad, estos son los datos que proporciona la Organización Mundial de la Salud, como también UNICEF, etcétera, etcétera. Y son casos probables en un año. Y son casos probables en un año porque hay muchos países que no proporcionan datos. Pero no solamente eso, es que en las comunidades autónomas nuestras, en el año 14 y en el año 15, hubieron 2 comunidades que no presentaron datos. Una Cataluña, otra nosotros. La región americana presenta aproximadamente 126 millones, Eurasia presenta 47, China y Australia 128, África subsahariana 94, India y Filipinas 79, y los países que menos casos tienen, y son una barbaridad, son los países árabes. ¿Alguno me podría decir por qué? ¿Intuye algo por qué? Pues, ¿perdón? Pues exacto, preguntárselo a los que están viendo el partido, ellos lo contestarán, porque la religión prohíbe muchas prácticas sexuales a las que estamos acostumbrados. En resumidas cuentas, pues aproximadamente hay 500 millones de jóvenes que cada año se infectan por una infección de transmisión sexual en el mundo, de las llamadas curables, porque de las no curables, por ejemplo, hay 300 millones aproximadamente de mujeres que tienen el virus del papiloma. Y en España, pues Cataluña, País Vasco y Madrid son las comunidades que más tienen, y Valencia, pues estamos en una situación intermedia entre 800 y 1.375 casos por 100.000 habitantes al año. Y fijaros el aumento tan bárbaro en 7 años, desde el año 2012 hasta el año 2019, de las ITS en las mujeres españolas. Es que ha aumentado un 1.073% en 7 años. 1.073%. De esos 16.000 casos, la mitad está en mujeres entre 15 y 24 años, pero si aumentamos el rango de edad, solo hasta 34 años, el 80%. O sea, estamos hablando clarísimamente de afectación de gente muy joven. Y mirar también porcentualmente cómo han aumentado las distintas enfermedades, un 729%, un 480%, un 178%, un 76%. Por lo tanto, la magnitud del problema es una barbaridad, es un crecimiento exponencial, son cientos de millones de personas afectadas cada año y bajo mi punto de vista es una verdadera barbaridad, pero bueno. ¿A alguien se le ocurre cuáles son las causas del aumento de estas enfermedades? ¿Alguien quiere decir algo del asunto? Ya hemos dicho algo, ¿eh? Exacto, sí. Pues exacto, es un inicio precoz de las relaciones sexuales, es múltiples parejas sexuales y realizar sexo sin preservativo. En resumidas cuentas, es una falta de responsabilidad, sin hacer sin acritud hacia nadie, absolutamente hacia nadie. Y no solamente lo decimos los médicos, ya hay medios de comunicación a nivel nacional que lo están diciendo, y algunos de esos trabajos son francamente buenos. Lo que tampoco podemos ocultar es el papel fundamental que tienen las redes sociales en la transmisión, en el desarrollo de toda esta problemática. Somos el segundo país de Europa que descargamos más cosas de estas, no sé cómo se llaman, para ligar. Claro, o sea, es que la gente joven lleva el móvil en el bolsillo y con un clic llegamos a todo, absolutamente a todo, pero es que además el asunto es tan sencillo, y yo no lo he hecho nunca, me lo tendréis que decir, que ni tan siquiera hace falta para ligar marcar un número de teléfono, solamente hay que decir pásame tu Insta. Bueno, pues eso lo dicen, pues será verdad, no lo sé. Y con todo esto, pues resulta que a alguien se le ocurre decir, caramba, es que la pornografía se convierte en la educadora sexual oficial de nuestra juventud. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Pues mirad, esto lo dice la Agencia Española de Protección de Datos, que llega a la conclusión de que la juventud española llega a la pornografía a los 8 años.
Y este trabajo que realizan estas enfermeras de Cataluña, concretamente de Tarrasa, que hacen un estudio con 250 alumnos de cuarto de ESO e inician sus relaciones sexuales a los 13,8 años. Relaciones sexuales completas. Esto, aunque les siente a cuerno quemado a los padres de los adolescentes, pero biológicamente un hombre o una mujer de 13 o 14 años está perfectamente capacitado para mantener una relación sexual. Le pese a quien le pese. El problema es emocional y afectivamente. Yo, desde luego, tengo muchas dudas de que efectivamente estén en capacidad de mantener esas relaciones sexuales, porque no hay forma de discernir entre el instinto y la relación interpersonal en la que el razonamiento y el sentimiento tienen parte que hacer también. Por otra parte, esas enfermedades son unas enfermedades vergonzantes, son unas enfermedades que quien la padece tiene de entrada y por definición y como constante un miedo irracional, una vergüenza que la hace sentir culpable a esa persona y una estigmatización por parte de la sociedad. Y si tenemos una buena educación sexual, vamos a evitar en la medida de lo posible esa presencia de pánico, de miedo irracional o esa vergüenza, porque es lo que más se contagia, mucho más que las ITS. El pánico y la vergüenza es lo que más se contagia. Y esto es ni más ni menos que el título de la conferencia. Intentaremos practicar una práctica sexual sin riesgo o con los menos riesgos posibles, porque el riesgo cero no existe tampoco, ¿vale? Y desde luego hay límites, hay ciertos límites, porque practicar sexo comporta desde luego un grado de responsabilidad y tiene consecuencias en cuanto al placer. Damos placer o recibimos placer y también podemos tener descendencia, pero queramos o no queramos, hay una serie de efectos no deseados de practicar sexo, como son un embarazo no deseado o unas infecciones de transmisión sexual, que es lo que estamos hablando ahora. Por lo tanto, las causas, ante la pregunta, las causas del aumento, pues son estas de aquí, más el sexo de riesgo. Esta no os doy opción a que la preguntéis, a que la respondáis, os lo digo yo directamente. ¿Cómo las podemos clasificar? Pues las podemos clasificar de muchas formas. Yo he clasificado estas. Esta, por ejemplo, está producida por bichos tan pequeñitos que solamente se pueden ver por el microscopio, que son las tricomonas. Estos bichos muy pequeñitos, pero que se pueden ver a simple vista adheridos al vello púbico, que son las ladillas. Estas otras que están producidas por bacterias y estas otras que están producidas por virus. Y hay algunas que se transmiten por vía sexual, pero no es necesario la vía sexual. Por ejemplo, una mujer se puede bañar en una piscina en exceso de cloro y puede tener una vaginitis, una infección de la vagina por hongos, y si practica relaciones sexuales, pues entonces transmitirla. Estas de aquí arriba son infecciones curables y estas de aquí abajo son infecciones no curables. ¿Y cómo se diagnostican? Pues a partir de unos síntomas. Hola. Hola. Uno, Hola, sí, uno, sí. Me estáis boicoteando el tiempo, ¿eh? Sí, Bueno, pues a partir de unos síntomas y de unas lesiones, el médico toma unas muestras de los líquidos, de sangre, etcétera, los lleva al laboratorio, nuestros amigos del laboratorio, ellos identifican bacterias, virus y microorganismos, hacen el diagnóstico y los clínicos pues intentamos curarlos. Sí que es verdad que cada ITS tiene una prueba de diagnóstico específica y también es verdad que desde que se produce el contagio hasta que aparece un resultado positivo pueden pasar un periodo de días, de meses e incluso de años en los que la enfermedad está completamente en silencio, completamente silente, pero sin embargo tiene una capacidad infectante. ¿Y por qué debo sospechar que tengo una ITS? ¿Sabes? Bueno, es que es ginecólogo, entonces sabe. Bueno, evidentemente si tengo sexo de riesgo, que consiste en mantener relaciones sexuales sin protección, en mantener sexo anal, tener diferentes parejas sexuales, no conocer el estado sexual
de la pareja haber sufrido una ITS con anterioridad o tener relaciones con una persona que tiene una ITS, utilizar drogas, alcohol durante el acto sexual, eso es un factor de riesgo, es un sexo de riesgo. Y eso no es pensamiento, eso es cabezonería pura y dura de los números. Lo que sí que es verdad es que se produce una más desinhibición en estas situaciones y un menor control y, por lo tanto, un aumento de riesgo. Como tú has dicho, José María, si además de eso añadimos los síntomas, que luego hablaremos, pues blanco y en botella, pues leche, evidentemente. Por contra, si nosotros practicamos un sexo seguro, utilizando el preservativo correctamente, con abstinencia, ya sé que eso chirría, pero es así, con fidelidad frente a la promiscuidad, que también chirría, y acudir al ginecólogo con regularidad y conociendo bien a las parejas sexuales, pues eso disminuye ese factor de riesgo. Esto viene a raíz de que en el año 21 la Organización Mundial de la Salud reconoció la labor de Uganda, que tenía un porcentaje muy importante de VIH y que consiguió reducirlo más de un 20% precisamente con la aplicación de estos comportamientos ABC. Bueno, luego lo vemos. Lo que sí que está claro es que cuando menos nos lo esperamos, empiezan a aparecer una sintomatología a la que no estamos acostumbrados. Cuando menos nos lo esperamos, pero siempre tiene relación con un coito que nosotros no relacionamos hasta que caemos. Es una molestia que es diferente, es una molestia que te afecta y que de repente pues te tomas un paracetamol porque va bien para todo y mañana será otro día. Pero es que mañana seguimos teniendo la molestia y te vuelves a tomar otro paracetamol, así hasta que de repente un día, afortunadamente, pues te vas al médico y entonces ya el asunto se empieza a enderezar. O cuando en un test rutinario de lo que sea te diagnostican una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y qué pasa entonces? Pues pasa que de la desinformación, del desconocimiento a la alegría propia de la juventud, pues de repente entramos en shock, ¿vale? Y entramos en shock y podemos reaccionar o con pánico, y vuelvo a repetir que es la práctica de cada día, o con una reacción de ira incontenible hacia el mundo, hacia las personas y muy raras veces hacia nosotros mismos. Hombre, todo esto es lícito, pero deberíamos de también utilizar el sentido común y acercarnos a los centros de salud sexual y reproductiva y a los centros de información y de prevención del SIDA, los CIPS, que luego hablaremos de ello. Mientras tanto, si te diagnostican una enfermedad de transmisión sexual, lo que tienes que hacer es llevar el tratamiento que el médico, no el amigo, la amiga, la vecina, no, el médico que te ha atendido, el tratamiento que te ha pautado. Y el tiempo, a pesar de que desaparezcan los síntomas, el tiempo que te ha pautado. Y con síntomas, desde luego, o en tratamiento, no debes de mantener relaciones sexuales. Y no estaría de más, es más, tendrías que tener el cuajo suficiente para comunicarlo a las parejas sexuales para que ellas puedan ser también estudiadas y diagnosticadas. ¿Y qué puedo hacer para protegerme? Pues esto es lo que hacen los americanos siguiendo las directrices del CDC, de los Centros de Control y de Prevención de Enfermedades y de Prevención del VIH. Abstinencia, vuelvo a repetir otra vez, pero lo dice todo el mundo y chirría. No es no, esto no lo inventó nuestra ministra, esto hace 15 años que está funcionando en Estados Unidos. Conocer tu salud sexual y la de la pareja, hacer un uso correcto del condón, etcétera, etcétera. Y si estuviera hablando ahora mismo Eduardo Aznar, que está aquí, diría, fijaros en esto de aquí, que es placa bacteriana y, por lo tanto, son acúmulos de gérmenes. Lo digo por el sexo oral. Si tenemos información, y espero que después de esto algo más tengamos, si tenemos responsabilidad y si seguimos con los controles médicos, pues podemos sospechar que tenemos una infección de transmisión sexual. Y eso nos va a servir para tener más posibilidades de curación y tener entonces menos efectos secundarios, que ahora luego hablaremos. ¿Alguien me podría decir alguna clínica de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Alguna manifestación clínica? Picor, por ejemplo. Chancro, vale, muy bien. Pues al principio, la mayoría de estas enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas o con unos síntomas muy leves. Pero a pesar de no tener síntomas o tener síntomas muy leves, son infectantes.
Complicaciones cuando no son detectadas a tiempo, cuando están silentes, pero no siguen su camino y no son detectadas. Complicaciones, pues por ejemplo, la gonorrea y la clamidia pues producen infertilidad definitiva, sobre todo en la mujer. La infección por virus del papiloma produce cáncer, varios tipos de cáncer. Y el VIH pues produce SIDA. Esto es un verdadero trío de ases, ¿eh? Un verdadero trío de ases. Lo que sí que es verdad también es que cuando son enfermedades que van avanzando a pesar de ser silentes, pues la mayoría de las veces cursan, cuando ya son avanzadas, con una sintomatología de enfermedad general, no localizada, sino general grave, con las consecuencias que todos presumimos de esa infección general grave. La mayoría de ellas, pero sin embargo hay una, que es concretamente la del virus del papiloma, que desde que se produce la infección por el virus hasta que sin tratamiento acaba en cáncer, si no hay tratamiento, pasan 13 años. Y en esos 13, pueden pasar hasta 13 años. Y en esos 13 años los síntomas son cero. El castellano es muy claro, ¿eh? Cero es cero. Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Y cuáles son los síntomas de las ITS curables? Bueno, pues hay que decir que curables son aquellas enfermedades, aquellas ITS, normalmente producidas por bacterias y que tenemos los médicos tratamiento para evitar la causa y evitamos el efecto. Bueno, pues los síntomas fundamentales son, ya los hemos dicho, de repente un día me noto algo por aquí abajo, algo me está pasando. Por ejemplo, no sé qué me pasa, pero algo me está pasando. Bueno, pues hombre, pues si esto te dura más de 72 horas, no te esperes, ves al médico y consulta. O si resulta que después de ese segundo o tercer paracetamol seguimos teniendo molestias, pues las molestias ya no son molestias, ya es un dolor más o menos importante. Y entonces no te automediques, porque lo que estás haciendo es ocultar la sintomatología de la infección. Y desde luego no te pongas calor local, porque si tenemos un proceso infeccioso, podemos estallar ese proceso infeccioso y crear un verdadero caos. Lo que tienes que hacer es acudir al médico. O pueden haber cambios en los fluidos, tanto vaginales como del pene, en forma de pus fundamentalmente. O puede haber, y eso es más específico de las mujeres, olor desagradable en los genitales. Y la mujer, cuando nota eso, automáticamente se va corriendo a la farmacia a buscar un desodorante íntimo. Pues hombre, lo que tiene que hacer es ir al ginecólogo. El ginecólogo le pondrá un tratamiento y después, si quiere, que se ponga ese desodorante íntimo. También puede producir picor, como tú estabas diciendo. Y todos habremos visto ese anuncio de televisión en el que vemos a una mamá que está aconsejando a su hija de 20 y tantos años, diciéndole, nena, no te preocupes, que lo que tú tienes son hongos y ponte Ginecanestén, que es buenísimo. Y digo el nombre porque lo dice la televisión. Pues los hongos va muy bien, pero hay muchas enfermedades que producen el mismo picor que los hongos. O por ejemplo, cuando aparecen úlceras o llagas genitales, pues es motivo, por supuesto, de consulta con el médico. O, por ejemplo, cuando hay un sangrado vaginal o un sangrado poscoito, aunque sea muy poquita cantidad, eso es motivo de consulta con el médico. O cuando hay una molestia o escozor al orinar, pues también es motivo de consulta con el médico. Con cualquiera de estas situaciones, lo que tenemos que hacer es acudir al médico. No estamos hablando de un proceso de urgencia, no hay que levantarse saltando por encima de las sillas para acudir al médico, pero no nos retrasemos, si puede ser más de 72 horas y desde luego no nos automediquemos. ¿Y a qué médico? Pues yo las cosas, lo siento, lo tengo clarísimo. La mujer tiene que ir a ginecología porque, aunque la mayoría de estos síntomas aparecen, o estas afecciones aparecen en genitales externos, pero la participación de genitales internos es la norma. Y esto es discutir como si, por ejemplo, discutiéramos que la catarata del ojo la tiene que tratar el oftalmólogo. Esto es un problema de ginecólogo. En el hombre, pues en el hombre es un poco más problemático, quizás urología o dermatología o ambos. En cualquiera de los casos, pues hombre, si no tenemos a mano un especialista, pues tenemos mucho más a mano un CIPS y sobre todo más a mano los centros de educación sexual y reproductiva.
Lo que sí que es verdad que sea cual sea el médico que te examine, te tiene que examinar, no te tiene que mirar a la cara. Esto no tiene afectación de la cara, hay que hacer un reconocimiento genital, ¿vale? Y si no te gusta y no te hacen este reconocimiento genital, te levantas y te vas y buscas otro médico. Rapidísimamente, porque no conduce a nada, simplemente que sepáis que la tricomona produce en la mujer un flujo verdoso espumoso y produce picor, desde luego. Las ladillas se ven directamente. La gonorrea produce ese flujo purulento que ha aparecido en la diapositiva y que no quiero poner más, y produce, empiezan a aparecer ya bacterias resistentes porque abusamos de los antibióticos y se están muriendo personas, y no en países subdesarrollados, en Londres. En algunas ocasiones, y después de un coito que ya es doloroso interno, no externo, interno, aparece a las pocas horas un dolor abdominal tan intenso que hasta la ropa te molesta, el roce de la ropa te molesta, y menos poner la mano encima, o una fiebre de más de 38 grados. Esto sí que es una urgencia. Esto no te espera 72 horas, esto buscas a alguien que te acompañe, coges un taxi y te vas a puertas de urgencia de un hospital. La clamidia es una de las enfermedades de transmisión sexual más predominante en las mujeres, produce infertilidad masculina y también femenina, y la sífilis, pues hombre, porque es la clásica, decir que es la que produce el chancro sifilítico, que es un grano bastante grande aproximadamente, que después se ulcera, que tiene una erupción cutánea en las palmas de las manos, que puede estar durante un tiempo asintomática, puede aparecer si va evolucionando daños en el cerebro, en el corazón o en los vasos sanguíneos. En no vamos a entrar en detalles de todo esto. En resumidas cuentas, se producen molestias en el bajo vientre, cambios en los fluidos, cambios de olor en los genitales, picor o escozor en los genitales, úlceras o llagas, sangrado vaginal y no sé si he dicho, y molestias al orinar. El mismo Ministerio de Sanidad dice que en el año 19 la tendencia de estas infecciones de transmisión sexual en España es una tendencia creciente, que esa tendencia afecta más en general a mujeres que a hombres, excepto la clamidia, que afecta mucho más. Estamos hablando de enfermedades curables, las incurables es otra cosa. La mayoría de los casos se produce en personas que son adultos jóvenes. ¿Alguien me podría decir alguna enfermedad de transmisión sexual que no sea curable? Yo más que eso, la duda la tenía precisamente en el concepto. O sea, no curable es que no se ha encontrado remedio o que es que no lo tiene. Las dos cosas. Las dos cosas. El SIDA, vale. Bueno, las enfermedades no curables de las ITS son las víricas. Y mientras no me diga lo contrario los microbiólogos, no hay ningún médico que pueda curar ningún tipo de virus. Ninguno, absolutamente ninguno. Las víricas, bueno, entonces con esto no tenemos armas para quitar la causa, lo único que podemos hacer es paliar el efecto en la medida de lo posible. A no ser que las propias defensas del organismo eliminen el virus, como pasa con la gripe, la mayoría de las veces. Bueno, pues estas son las 4 enfermedades producidas por virus. Otras producidas por virus pues son la rabia, la varicela, la hepatitis, el SIDA, el ébola, la gripe, el COVID-19, todo esto son enfermedades por virus. La hepatitis B, por ejemplo, pues se transmite persona a persona por compartir agujas, pero también sexual. Tiene una clínica pues, con síndrome gripal, como todos los virus, pero es muy importante, muy llamativo, la orina, que es de un color coñac, muy fuerte. Por contra, las heces, que son de un color casi blanco, son heces acrómicas, y tiene un color amarillo la conjuntiva del ojo y la piel, es la ictericia. Es una de las 2 infecciones de transmisión sexual que tiene vacunas y que está dentro del calendario vacunal. El herpes, pues todo el mundo hemos tenido, en mi pueblo se llama la morrandera, que son las erupciones estas que aparecen, los rágades, que aparecen en las comisuras de los labios. Pues esto pasa lo mismo, pero a nivel genital. Si aquí duele, pues en genitales duele y más.
etcétera. Bueno, lo que sí que está claro es que si se presenta el parto con un herpes genital hay que derivarlo a cesárea porque si no se transmite al feto y eso ya son palabras muy mayores y no tiene cura de ningún tipo. Y luego vamos a hablar ya de las dos principales, si es que nos da tiempo, que son VIH y SIDA. ¿Es lo mismo VIH y SIDA? No, muy bien, vale. VIH es un virus, bueno, que sepáis si no lo sabíais, que hasta junio del año 81 esta enfermedad no se conocía. Se diagnosticaron los 5 primeros casos en Los Ángeles y unos 4 o 5 meses después apareció en España, en Vallebrón, ingresó el primer enfermo de VIH o SIDA, que era un hombre varón de 32 años y se murió en 5 o 6 meses. Bueno, pues VIH es un virus que se mete en el interior del organismo y produce, con un estallido como el de la gripe, pues produce una disminución de los sistemas inmunitarios, de los sistemas de defensa del organismo. Cuando ese virus va adquiriendo carta de naturaleza, si las defensas de nuestro organismo no lo pueden eliminar, y digo que afecta a nuestro sistema defensivo, si esas defensas no lo pueden eliminar, se va constituyendo en enfermedad y entonces produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA. Por lo tanto, VIH y SIDA es igual, pero no es lo mismo. Aparece una primera infección después de una relación de riesgo, aparece una fase aguda a las 3 o 4 semanas aproximadamente, sigue con una fase asintomática que puede durar meses o años y después, al final, llega a una situación de fase de SIDA, de enfermedad de SIDA, que puede ser o enfermedad crónica o puede ser la muerte en función de la situación en que lo cojamos. En cualquiera de los casos, en todos estos periodos, tiene capacidad infectante y, por lo tanto, es necesario empezar un tratamiento lo más precoz posible, teniendo clarísimo que cuando tenemos un diagnóstico de VIH y menos un diagnóstico de SIDA, el tratamiento no va a ser curativo. Lo que sí que está claro es que vamos a disminuir la cantidad de virus que hay en la sangre y, por lo tanto, va a ser una enfermedad no transmisible, pero no la vamos a curar. En resumidas cuentas, el tratamiento precoz lo que ha hecho ha sido aumentar la cantidad y la calidad de vida, sobre todo si hacemos referencia al año 1981, y lo que sí que es rotundo es que tanto el diagnóstico precoz como el diagnóstico temprano, como el inicio temprano de este tipo de procesos ha hecho que una enfermedad que era mortal sí o sí, con independencia de la edad, pasara a una enfermedad crónica prácticamente sin mortalidad. Y esto es lo que ha hecho a los que somos jóvenes decir, viva Cartagena, y aquí no pasa absolutamente nada. Y de Rondón, todas las ITS que van detrás, que nadie hace ni puñetero caso del asunto. La infección por VIH, como hemos dicho, el VIH se mete dentro del organismo, se multiplica y empieza a debilitar el sistema defensivo del organismo con un cuadro gripal, pues que, como todos tenemos, excepto que aparecen también además úlceras en la boca, en el pene, etcétera. Hay una fase asintomática de meses o de años que la enfermedad va haciendo camino, a pesar de que nosotros no nos enteremos del asunto. Va haciendo camino, va minando nuestro sistema defensivo cada vez más, aunque no nos demos cuenta, hasta que llega un momento, pasados meses o años, en que esa carencia defensiva que tenemos nosotros frente a estímulos externos es tan intensa que cualquier situación que tenemos alrededor y que para nosotros es banal, al final se convierte en una fase de enfermedad SIDA que, vuelvo a repetir, puede conducir a la muerte. O sea, estamos hablando de una fase aguda, una fase asintomática y una fase de SIDA. Y en la fase avanzada de SIDA, pues estamos hablando de lo mismo. Son gripes repetidas una detrás de otra, infecciones repetidas una detrás de otra, fiebres recurrentes, sarpullidos, bueno, en fin, etcétera. Y estos son una serie de enfermedades, de infecciones oportunistas que la persona que tiene SIDA es muy fácil que se contagie en los 6 primeros meses. Son todas estas de aquí. Estas en verde son determinados tipos de cáncer
que encuentran terreno abonado en persona con SIDA, y todas las demás son infecciones que estaban prácticamente desaparecidas de la vida diaria, pero que claro, la persona con SIDA, como que no tiene defensas, por ejemplo, la tuberculosis, la neumonía o incluso el herpes simple. Pronóstico del SIDA, de VIH. Bueno, bien, vale, seguimos. Pronóstico global, en general, es un pronóstico bueno, pero con la condición de que se diagnostique pronto y se trate pronto. Y prácticamente no se muere nadie. Y vuelvo a repetir, eso ha hecho desaparecer el miedo, pero metámonos en la cabeza que si tenemos la mala suerte de infectarnos por una enfermedad de este tipo, estamos cargando con una enfermedad crónica para siempre. En el caso de que el diagnóstico sea tardío o el tratamiento empiece tarde, el pronóstico es malo sin paliativos, sin paliativos. Una persona que tenga VIH y que acceda a un tratamiento tarde, en el más del 90% se muere entre los 8 o 9 años. Y una persona con SIDA sin tratamiento, con tratamiento tardío, todos se mueren en menos de 2 años. Por lo tanto, está claro que VIH y SIDA no tienen curación, sí que es verdad que hay una gran mejoría de supervivencia, como hemos dicho antes. Pero lo que no dice nadie, porque no vende, porque no venden los periódicos, es que hay un impacto temprano y sustancial en el envejecimiento de las personas seropositivas. O sea, las personas seropositivas se mueren más pronto y peor que las personas que no tienen SIDA. Eso está publicado este mismo año en la revista Science. No pongo diapositivas, pero esta ha salido en un medio público. Esta señora estaba en fase de VIH y 6 meses después estaba en fase de SIDA. Es la misma persona. Magnitud del problema. ¿Cuánto es el SIDA? ¿Es mucho? ¿Es poco? Es mucho. Pues bueno, mirar, parece un contrasentido todo lo que estamos diciendo, pero es más fácil no infectarse de SIDA que infectarse de SIDA. Hay muchas personas que mantienen relaciones sexuales de riesgo y afortunadamente muchas menos que tienen SIDA. Si nosotros dos mantenemos relaciones sexuales sin protección, pues tenemos pocas posibilidades de tener una infección por VIH. Pero si juntamos 10.000 parejas como nosotros, pues seguro que hay bastantes que tienen alguna infección por el VIH. Volvemos otra vez al tráfico de factores de riesgo. Nosotros dos mantenemos relaciones, somos abiertos y mantenemos con los de alrededor con los de alrededor, y el tráfico de factores de riesgo cada vez es mayor. Pero claro, fijaros que van apareciendo circulitos que son rojos, y esos circulitos que son rojos son personas que están infectadas. Y esas personas que están infectadas, por lo menos al principio, ni la propia persona que está infectada sabe que es positivo. Y además contagia sin saber que está contagiando. Cuando además, al principio de la infección, la carga viral es mayor, por lo tanto es casi la tormenta perfecta. En cuanto a cantidad de casos, pues casi 40 millones de personas viven infectadas por VIH en el 2020, la mitad son mujeres y niñas, casi 2 millones son niños menores de 14 años, y de nuevas infecciones, pues 1,5 millones, personas que por primera vez han tenido VIH en 2020, de las cuales el 70% pues son trabajadores sexuales, hombres con sexo con hombres, personas que consumen drogas intravenosas o personas transgénero y sus parejas sexuales. Desde el año 81, que se diagnosticó por primera vez, aparecen 40 millones de fallecidos por SIDA, de los cuales solo en el 21 son 650.000, y de ellas, si juntamos unas con otras, son casi 80 millones de personas que tienen VIH desde el año 81. Y con nombre y apellidos, de estos 80 millones solamente han habido 3 en el mundo que se han curado, de las cuales una es una mujer española que se curó en el verano pasado. La evolución del SIDA, de los casos de SIDA en España, pues fijaros que afortunadamente vamos en descenso.
Aún así, pues somos 88.000 casos de SIDA desde el inicio, 13% de las personas no están diagnosticadas. Mirar en el año 19, mucha más frecuencia en hombres que en mujeres, y fijaros en el 20, como consecuencia del COVID y de la falta de comunicación interpersonal, pues que hay menos casos en el 20 que en el 19. Ya veremos en el 21 y en el 22. Eso no quiere decir que estén disminuyendo las enfermedades de transmisión sexual, que es lo que dicen muchos. Y muy importante, hay un 13% de personas VIH que no están diagnosticadas. ONU-SIDA dice que el riesgo de contraer VIH es 22 veces mayor para las mujeres transgénero, 28 veces mayor en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 29 veces mayor en personas que se inyectan drogas y 38 veces más en personas que son trabajadores sexuales. Y esto tampoco es opinión, esto es estadística pura y dura. Y tampoco es opinión que el grupo de adolescentes es un grupo que se ha estancado en la disminución de los casos de SIDA. Y tampoco es opinión que en ellos el diagnóstico es un diagnóstico tardío en el 30% de los casos. Ya veremos de aquí 15 o 20 años esto cómo nos lo comemos. ¿Y cómo se transmite VIH-SIDA? ¿Podéis decir algo? Bueno, pues se necesitan 3 factores fundamentales para que se transmita VIH. Y son necesarios los 3. Con que falte uno de los 3 no se puede transmitir SIDA o VIH. Esos 3 son presencia de virus en una persona, solo en una persona, quiero decir, no en una superficie, no en un medio. En segundo lugar, que haya una puerta de entrada en nuestro organismo. Y en tercer lugar, que haya un líquido, un fluido corporal en el que el virus pueda vivir, el virus del VIH pueda vivir. Y vuelvo a repetir que si falla uno de los 3 no puede haber transmisión de VIH. Estos son famosos que ellos mismos dijeron que tenían VIH, pero vuelvo a repetir, sirve para cualquier persona que tenga VIH. Si no existe persona con VIH, no se puede transmitir VIH. En segundo lugar, la puerta de entrada. Nuestro cuerpo es impermeable, pero puede tener pequeñas puertas de entrada por las que se puede colar el virus. Por ejemplo, puede haber una microherida, aunque sea pequeña, una microherida en la piel. Un simple pinchazo es motivo suficiente. Y quizás lo más importante es las heridas o las microheridas que se producen en las mucosas vaginales, anales u orales. Esto que vais a ver aquí, esto que veis aquí es el cuello del útero de la mujer, de una mujer normal, absolutamente normal. Y veis que aquí hay un tejido que tiene como si fuera unos granitos de uva. Y aquí hay otro tejido que es mucho más liso. Y aquí hay una línea de separación entre una y otra. Esos 2 tejidos están en lucha continua. Uno quiere salir de aquí dentro y otro quiere entrar de aquí fuera hacia adentro. Y como todo tejido de lucha, se producen muertos y se producen heridos. Y ahí es donde se va a entrar el virus del papiloma o el virus del VIH. Esto es absolutamente natural en la mujer. Es muchísimo más natural que los agujeros de los pendientes. Ninguna mujer nace con agujeros de los pendientes. Todas las mujeres nacen con esto, con esta zona débil. Todas. Por lo tanto, claro, necesitamos tener protección para evitar esas microheridas. También se puede producir por agujas, se puede producir por transfusiones, por piercing, etc. Y si nos sangran las encías, tenemos microheridas. Si practicamos sexo, por aquí también pueden entrar. Y la tercera necesidad es fluidos, líquidos. Pues los líquidos por los que puede transitar el virus son sangre, semen, secreciones vaginales, rectales o leche materna. Los otros líquidos, estos no. La trucha puede vivir en agua del río, pero no puede vivir en agua del mar. El VIH no puede vivir en este tipo de líquidos. Por lo tanto, en estos líquidos sí, en los otros no. O sea, no se transmite ni con estornudo, ni con saliva, ni con sudor, ni con lágrimas, ni con picaduras de insectos, etc. Los emigrantes, los inmigrantes centroeuropeos, y eso los compañeros de GDL que vamos a dar charlas lo ven a diario, lo vemos a diario, tienen, no sé por qué, la manía de que el mosquito que pica la sangre de un VIH es capaz de transmitirlo.
vuelvo a repetir, el VIH en décimas de segundo fuera del organismo humano no puede vivir, no vive. Por lo tanto, y todas estas situaciones de afecto o de relaciones, pues tampoco en absoluto, ¿vale? Podemos tener aquí 40 personas de SIDA entre nosotros y no haber ningún tipo de problemas en la transmisión del VIH, ninguna, absolutamente ninguna. ¿Y cómo sé si me he contagiado del virus? Pues existen los test de lectura rápida. Y estos test de lectura, no, solamente hay una marca, que es esta de aquí. Está perfectamente especificado lo que se tiene que hacer. Lleva una lanceta para pincharte en el dedo. Tiene una jeringa por la que por capilaridad absorbe y con esta sin aguja, con esta cantidad de sangre suficiente. Se compra presencialmente en la farmacia, evidentemente se puede comprar subrepticiamente por vía online, pero la legalidad es comprar presencial, sin receta, no hace falta receta, resultados en 30 minutos y precio aproximado varía, pero unos 35 euros. Pero hay que tener en cuenta el periodo ventana. ¿Y qué es el periodo ventana? Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo una situación de riesgo, un coito de riesgo el 1 de abril. Bueno, pues nuestro organismo necesita un periodo de tiempo, que en este caso son 3 meses, para empezar a emitir señales de que yo he pasado esa enfermedad. Y eso se llama periodo ventana. Y en este caso, vuelvo a repetir, se necesitan 3 meses. Si yo tengo una relación de riesgo, el día 1 de abril y me sale negativo 3 meses después, el resultado es un verdadero negativo. Nos hemos dado un susto de categoría, pero el resultado es un resultado negativo, verdadero negativo, porque la prueba tiene una sensibilidad y una especificidad superior al 98%. Pero si yo tengo una relación de riesgo el 1 de abril y me entra el canguelo y 15 o 20 días después me hago la prueba y me sale negativo, no me sirve absolutamente para nada. Me he gastado 35 euros y los he tirado absolutamente a la basura, porque es un falso negativo. ¿Y qué es un resultado positivo? Pues un resultado positivo siempre es un resultado provisional, siempre, absolutamente siempre. Y da lo mismo que la prueba te la hagas 15 días después, o 20, un mes, o 2 meses, o 4 meses después. Con un resultado positivo tienes la obligación de consultar con el médico. El médico te volverá a repetir la misma prueba que tú te has hecho, pero mucho más específica, con el objetivo de empezar un tratamiento lo más pronto posible para intentar disminuir la carga viral, que sea indetectable y, por lo tanto, que no sea transmisible la enfermedad a través de esto. ¿Y dónde nos informamos? Pues ya lo hemos dicho antes, en los centros de salud sexual y reproductiva, o en los centros de información y prevención del SIDA, o en la guía de información de la Comunidad Valenciana. Los CIPs, para que lo sepáis, hay 3 en la Comunidad Valenciana, uno en Alicante, uno en Castellón y uno en Valencia. Y el de Valencia está en Hospital Universitario Dr. Peset. Y también se puede consultar con estas páginas web, que para mí son las mejores, tanto en la de la Cruz Roja como la de Médicos del Mundo. En cuanto a la prevención, pues evidentemente si no son curables, lo que tenemos que hacer es gastar esfuerzos en prevención. ¿Y cómo se previene el VIH y el SIDA? Pues se previene mediante el uso adecuado del preservativo, mediante las pruebas de detección, el estudio de las parejas, evitar drogas intravenosas o material estéril, utilizar profilaxis preexposición, postexposición o autopruebas. Profilaxis preexposición, ¿qué es? Pues si yo voy a mantener relaciones sexuales con una persona que sé positivamente que es VIH positivo o SIDA positivo, porque me lo han dicho ellos, y quiero mantener esas relaciones sexuales sin riesgo, tendré que ir a puertas de urgencia de un hospital y la farmacia hospitalaria, no la de la calle, la farmacia hospitalaria nos dará la medicación para intentar protegernos frente a esa enfermedad. La profilaxis post-exposición quiere decir que, como la canción Chao cariño, esta noche lo he pasado bien y, por cierto, tengo VIH positivo.
Si después de mantener la relación sexual resulta que me doy cuenta o me dicen que soy VIH positivo, entonces tengo no más de máximo 72 horas para acudir a la farmacia hospitalaria y decirlo, y ya me darán la medicación adecuada. Por lo tanto, la prevención para VIH en resumidas cuentas, está basada en el sexo seguro, no hay vacuna y de momento no se le espera. Y luego hay que tener en cuenta esto, que no son las medidas mías. Esto 90-90-90 significa que el país debería de tender a que todas aquellas personas que tienen SIDA, todas las que tienen SIDA, el país debería de tener censados por lo menos al 90%. De esos 90% diagnosticados, el 90% deberían de estar en tratamiento por especialista. Y de esos que están en tratamiento por especialista, el 90% debería de vivir con supresión viral, o sea, sin virus. ¿Cómo estamos en España? Pues en España estamos aceptablemente bien en cuanto a diagnosticados, tenemos menos, pero estamos aceptablemente bien. Estamos muy bien en cuanto a tratamiento, porque estamos por encima, y estamos francamente bien en cuanto a supresión viral, pues porque también estamos ligeramente por encima. ¿De acuerdo? Nos la podemos saltar y vamos a las conclusiones. ¿Sí? Sí. Pues espera. Simplemente, mientras está saliendo esto, deciros que el VPH es la enfermedad más transmisible de todas ellas, que la padecen tanto el hombre como la mujer, que no tiene curación tampoco, pero que tiene algo muy importante, que es una doble prevención por citología, que eso todo el mundo, todas las mujeres saben lo que es, por citología y por vacunas. Con respecto a las enfermedades de transmisión, deciros en cuanto a las conclusiones, ¿cómo se pone esto en posición? Las conclusiones en general de las ITS son, primero, que están aumentando de una manera exponencial. En segundo lugar, que son enfermedades de mucha mayor frecuencia en adolescentes y en adultos jóvenes. En tercer lugar, que la prevención es la medida más eficaz, empezando por el preservativo, pero sin dejar de lado ni mucho menos la educación sexual y la edad de la primera relación sexual y el número de parejas sexuales. Esto es educación sexual. Que tenemos vacunas tanto para la hepatitis como para el virus del papiloma, que esa vacunación es sistemática para hombres y mujeres de 12 a 14 años y no rutinaria, pero eficaz para mujeres de hasta 50 años, que hay grupos de riesgo, y aunque sepa mal, grupos de riesgo son mis hijos y los de ustedes, los adolescentes, los trabajadores sexuales con drogas intravenosas, con hombres con sexo con hombres o transgénero y sus parejas. Factores de riesgo son inicio precoz de las relaciones sexuales, promiscuidad sexual, mezcla de sexo, alcohol, drogas y juventud, parejas sexuales desconocidas, hombres sexo con hombres. Decir que una única vez por cualquier vía sexual puede ser suficiente, por supuesto, cuanto más números de lotería compremos, pues más posibilidades tenemos. Educación sexual desde la infancia, vuelvo a repetir otra vez. Pero con estas prácticas, vuelvo a repetir, que se han puesto de moda a raíz de la reacción de Uganda, que es un país que estaba asolado por estas enfermedades, que son ABC, Abstinence, Being Faithful y Condom Use.
Hay una falsa sensación de seguridad con las ITS, sobre todo por parte de los adolescentes. Miedo irracional o pánico, no, pero respeto a la pareja, respeto a la enfermedad, formación y controles médicos, sí. Diagnosticada una ITS, se deben de investigar varias, porque muchas veces van arracimadas. El embarazo no deseado es la mayor preocupación de la juventud, pero no hay que olvidarse de que existen las ITS. No crean inmunidad y, por lo tanto, nos podemos infectar tantas veces cuantas queramos si no ponemos esos medios de prevención. Todas las gestantes deberían de someterse a un examen serológico de VIH. VPH es la más prevalente y la más prevenible. Tenemos prevención con el preservativo, con la citología y con la vacuna, tanto en el hombre como en la mujer. El herpes no tiene curación o muy difícil curación. El SIDA no se muere nadie, pero es una enfermedad crónica y muy compleja. No hay vacuna ni se le espera. ITS no son una urgencia, pero es recomendable acudir al médico. Por supuesto, debemos de huir de Google, de autodiagnósticos, etcétera, etcétera, y se debe de acudir a los centros especializados en ITS. Una afirmación: son muy malas compañeras de viaje, muy malas compañeras de viaje. Yo en ningún momento he dicho no al sexo. Y si salís de aquí y decís que Enrique ha dicho no al sexo, una de dos: o estáis mintiendo o no habéis entendido nada. Yo lo que digo es que me gustaría una sexualidad responsable, un sexo seguro y responsable, y un refrán que yo creo que viene al pelo, que más vale prevenir que curar. En el pueblo de mi mujer me dijo una vez un señor: a lo tuyo tú, y es una frase que tiene mucho mejunje. Y si me permitís un consejo, sobre todo para los padres de adolescentes: no hay que prohibir, no hay que amenazar, lo que hay es que educar. Pues nada más. Lo siento y muchas gracias.